Shalom, shalom, hermanos. Quien les habla, su hermano Rudolf Reyes de Venezuela. Un saludo cordial a la Kehilá de Yeshua y a todos mis hermanos dispersos por este mundo. Un saludo también a nuestro mentor Aarón Morales, el More Aarón Morales de la Kehilá de Yeshua, y a su esposa, la Mora Araceli de Morales. Toda la gloria y honra a nuestro Padre Celestial, Jehová Sebaot, y a su Hijo Yehoshua Hamashiach, por permitirme una vez más el poder estar con todos ustedes hoy por hoy haciendo esta serie de audios que le hemos titulado Volviendo a casa de mi Padre. Ya está la segunda etapa. Estamos haciendo el tercer audio que se llama La cosecha final. Voy a hacer una leve y pequeña introducción de el porqué de la cosecha final. Si algo es conocido en el pueblo de Israel, y aun cuando el Padre mismo estableció en el Bereshit, en el capítulo 1, la siembra, dice que en Génesis capítulo 1, del verso 14 en adelante, él habla allí de los árboles, de la tierra y de los productos que habían allí para nosotros poder comer y alimentarnos. En el libro de Levítico, inclusive, él habla que el hombre, cuando fuera a sembrar, no podía mezclar toda clase de fruta o trigo, cebada, cualquier fruta, por lo menos mango o patilla en el mismo lugar, y sino que tenía que hacer una sola fruta para sembrar. En el caso de las primaveras estaban la cebada, el trigo. En la fiesta del otoño habían otras frutas. Durante el año había un periodo donde tú podías sembrar, sin embargo, era un tiempo donde no todo se mezclaba, sino que se terminaba una cosecha, se sembraba, se recogía y se ponía otra para poder dar los frutos establecidos que el Padre puso en su Torá y para que nosotros conociéramos. Entonces, si algo es bien sabido y conocido en el pueblo de Israel, el pueblo de Israel se maneja por temporada. Cuando digo temporada, por estaciones, donde el Padre estableció las cosechas en el tiempo de las primaveras, o la siembra en el tiempo de las primaveras, e igualmente en el tiempo de la fiesta del otoño, o las temporadas del otoño, donde el pueblo de Israel tenía que presentar la primicia, que era la cebada del trigo, en la fiesta de Shavuot, o en la fiesta de la semana, o Pentecostés, como en el cristianismo se le conoce. Y en esa fiesta llevaban 2 panes, el producto de la tierra, el grano en este caso, y lo más no insólito, sino que él estableció que esa era la única fiesta donde el pueblo podía llevar los 2 panes que tenía levadura. El resto, en la fiesta de panes sin levadura, que está en la primera Pascua, en Pesa, panes sin levadura la siguiente, primicias, y después la fiesta de la cosecha en Shavuot. En esa fiesta de Shavuot, en el pueblo de Israel o en el Medio Oriente, siempre han caído lluvias, no solamente en el periodo de Shavuot, sino en ese periodo de la primavera, para que el pueblo pudiera sembrar y recoger y presentar las ofrendas como él lo estableció. En la fiesta del otoño, igualmente, en la fiesta de Sukkot y en la última fiesta de Shemini Atzeret, siempre llovía. O sea, cuando digo que llovía era para bendición del pueblo de Israel. Entonces, el pueblo de Israel conoce esto muy bien. ¿Qué tiene que ver la lluvia en todo esto? Bueno, la lluvia es producto de que el Padre está contento y que el hombre o la humanidad necesita alimentarse. Pero cuando el Padre estaba molesto con el pueblo de Israel por pecado de haber adorado a otros dioses, lo primero que hacía era cerrar los cielos, que el cielo no diera la lluvia. ¿Sinónimo de qué? De que estaba molesto y no estaba conforme con lo que el pueblo de Israel estaba haciendo, y era pecado, y no había lluvia por eso. Por eso vemos en Deuteronomio que cuando no obedecían, los cielos serían ¿de qué? De hierro, y la tierra de bronce, por consecuencia de haberlo dejado él. Cuando Yeshua
estuvo en tierra, lo primero que él hizo fue hablarle en parábolas, porque dice que el pueblo se había embotado en ver, en oír y en obedecer la Torá. Entonces dice para que se volvieran de sus malos caminos y el Padre pudiera bendecirlos. Cuando digo bendecir, no solamente en la parte económica, sino en todas las áreas de la vida del ser humano, en la familia, en la empresa, en todo lo que tiene que ver con relacionado a la Torá y el reino. Entonces el Mesías siempre utilizó parábola para hablarle al pueblo de Israel, aún a sus discípulos, el porqué de las parábolas. La parábola más conocida que el Mesías habló fue la parábola del sembrador. En el capítulo 13 del mismo, en el libro de Mateo, podemos ver eso. ¿Qué dice Mateo 13? En aquel mismo día, saliendo Yeshua de la casa, se sentó a la orilla del mar, y se juntaron grandes multitudes, la cual subiendo a la barca se sentó, y toda la muchedumbre estaba de pie en la playa. Y les habló de muchas cosas en parábolas, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar, y cuando iba sembrando, unas semillas cayeron junto al camino, otras llegaron, las aves se las comieron, otras cayeron en pedregales donde no tenían mucha tierra y brotaron pronto por no tener tierra profunda, y no brotaron pronto por no tener tierra profunda. Pero salió el sol y se agostaron, y por no tener raíz se secaron. Otras cayeron entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero otras cayeron en buena tierra y dieron fruto, y ciertamente a 100 por uno, otra a 70 y la otra a 30 por uno. Y dijo, el que tiene oídos, que oiga. En el mundo del cristianismo siempre se ha sabido que la parábola del sembrador tiene que ver con el Hijo del Hombre, que comenzaba a hablar del reino. Pero nunca nos explicaron muchas cosas que tienen que ver con la bendita Torá del Padre, y que por la falta de conocimiento erramos en muchas cosas. No con esto estoy hablando mal de mis hermanos cristianos, porque yo también salí de ahí. Pero si vamos al otro lado, igual, el pueblo no oyó lo que debería de oír, no vieron lo que deberían de ver, y ambos estamos, digamos que, en un error, y eso es lo que quiere el Padre, salir, de que el pueblo salga de ese error, y que volvamos a la Torá, como Él lo dice, a través de las cosas que nos enseñó el Mesías. ¿Qué dice? Y acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué nos hablas en parábola? Y él les respondió, porque a vosotros ha sido dado a conocer los misterios del reino, pero a ellos no ha sido dado, porque el que tiene le será dado, y el que tendrá más es suficiente, pero el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por esto les habló en parábola, y viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. Y así se cumple que la profecía que dice Isaías, de oídos oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, y no sean que con los ojos oigan con los oídos, y entiendan, y el corazón se convierta, y yo los sane. Pero ustedes son bienaventurados, porque vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y al oír esto no lo oyeron. Entonces vemos que el Mesías lo que decía, el pueblo se engrosó. A veces la actitud de las personas, creyéndose sabios, creyendo conocer la verdad, nunca escuchan, nunca oyen lo que deberían de oír, están viendo lo que está sucediendo, pero el corazón, la actitud del hombre es lo que ha hecho que hay una separación entre el Padre y la humanidad. Sin embargo, nos han dado la oportunidad a través de lo que el Mesías siempre quiso hacer. Entonces, dando esta introducción a lo que es la cosecha final, el Mesías
vemos que eso es lo primero que hace, hablar en parábolas, para que el pueblo de verdad se arrepienta, haya una verdadera teshuvá, haya un debekú y un tikún para hacer las cosas correctas. El tikún, la rectificación, y el debekut para poder permanecer allí y hacer las cosas correctas. Entonces, la explicación de la parábola, que le dice, oye, vosotros pues esto. El que sembró de todo, el que oye la palabra del reino y la entiende, y no la entiende, viene el maligno y la arrebata. Lo que fue sembrado en su corazón, este es el que se fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra, al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz, sino que es de corta duración, y llegada la tribulación o persecución por causa de la palabra, al momento se escandaliza. Y el que fue sembrado en espinas, este es el que oye la palabra, que con el afán del mundo, el engaño de la riqueza, la ahogan, y se hace la palabra que infructuosa. Pero el que fue sembrado en tierra buena, este es el que oye y entiende la palabra, el que también tiene fruto y produce al cual al 100 por uno, al 70 y al cual al 30 por uno. La gente, los problemas, la vida, las cosas fáciles. Aquí está el Mesías hablando de los diferentes corazones o tierra para que se pueda dar lo que Él sembró. Hay gente uno le habla, hay gente que uno le dice, pero no escuchan y hacen así como está explicando el Mesías. El afán, la riqueza, el mundo, los amigos. Pero cuando le hablan del reino, se apartan. Pero el que oye dice que da fruto. ¿Qué tipo de fruto es ese? Si vamos al libro de Gálatas, ahí dice fruto apacible, mansedumbre, paz. Son parte del fruto. Pero el fruto también tiene que ver con cambios de las personas, hacer correctivos. Y eso también es parte del fruto. Pero cuando yo estoy hablando de la cosecha final, aunque hagamos los cambios, los correctivos, y poder mirar la Torá de la manera correcta, porque nosotros a veces somos sabios en nuestra opinión, a veces creemos conocer la verdad, pero cuando el Padre nos confronta y nos hace entender las cosas, nos damos cuenta que somos cosas pequeñas y significantes ante lo que Él dice, y ante Él nadie creo que pueda estar de pie. Entonces, si el Mesías está diciendo ese tipo de terreno que tiene que ver con nuestros corazones, nuestra actitud, nuestro comportamiento, es por algo. Y creo que esto le haría bien a ambas partes, a mis hermanos mayores y a mis hermanos que están dispersos, que ahora están regresando a la casa del Padre. El punto principal de esta parábola está en el trigo y la cizaña, porque ya vimos los diferentes corazones o tipos de tierra y el Mesías salió a sembrar. El sembrador es Yeshua, la semilla es la Torá del Padre, y eso es lo que ha querido, sembrarla en su corazón, en su vida, que usted pueda conocer la verdad, no solamente la verdad, sino también a su Hijo y poderle servir al Padre. Cuando digo servirle, usted puede hacerlo con su vida, con su estilo de vida. Y creo que eso lo podemos entender aún con los errores y aciertos que podemos tener o que tuvimos cuando éramos creyentes cristianos y cuando vemos a nuestros hermanos mayores. Yo tuve que hacer muchas correcciones, no estoy diciendo que hacía las cosas incorrectas, sino que el conocer la Torá, la verdadera semilla, esa es la semilla, la verdadera, la Torá, y eso es lo que está diciendo el Mesías. El sembrador salió a sembrar, él es el sembrador, y la Torá la semilla. ¿Usted quiere dar fruto? ¿Qué tipo de fruto quiere dar? Entonces usted conoce su corazón y su necesidad, y el Padre las conoce. Y usted va a dar fruto, pero ese fruto también tiene que ver con cosas que el Padre quiere hacer con usted y hasta conmigo. Mire,
en el verso 24, de ahí mismo, de Mateo 13. Otra palabra les propuso, diciendo, el reino de los cielos es comparado con un hombre que sembró una buena semilla en el campo. Pero al dormir los hombres vino el enemigo y sembró cizaña en medio del trigo y se fue. Y cuando germinó el tallo y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Y acercando a los siervos del padre y la familia, el padre de familia, y le dijeron, Señor, ¿acaso no sembraste tú una buena semilla en el campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Y él le dijo, ha sido el enemigo, hizo esto. Y le dicen los siervos, ¿quieres pues que vayamos y la recojamos? Pero él dice, no sea que recogiendo la cizaña arrancáis con ella el trigo. Dejad crecer juntos los unos y los otros hasta que la siega y el tiempo de la siega. Diré a los segadores, recoge primero la cizaña, atarla a los manojos para quemarla totalmente, pero el trigo reunirlo en mi granero. Es aquí el punto principal. Ya dije que el tema se llama, lo titulamos La gran cosecha final. El Padre nos dio al Mesías y Él sembró la semilla. Usted recibió a Yeshua. Ellos ya están haciendo la conversión, están recibiendo y están aceptando al Mesías. Ya esto no tiene vuelta atrás. Cuando digo que no tiene vuelta atrás, es que estamos en los últimos tiempos. Y esto está pronto a suceder. Cuando digo que está pronto a suceder, es el trigo y la cizaña. Uno van a ser llevado al granero y otro va a ser expuesto a vergüenza. Cuando el Mesías está hablando ya esta parábola, Él se está refiriendo a un tiempo específico que está. Y ese tiempo específico está cuando Él vino, porque el Padre ya nos dio la semilla que ya sabemos que es la Torá, pero el trigo y la cizaña, el trigo se sabe que es la persona que está haciendo lo correcto, y que la cizaña dice que fue el enemigo. ¿Qué es la cizaña? Desde el momento que Yeshua empezó a hablar del reino, hubo gente que se lo puso. Los líderes del tiempo, los fariseos, ¿cómo se llama? Ya iba a decir los jebuseos. Los líderes de la nación que estaban allí, los celotes, todos aquellos que lo que Yeshua les decía era porque no estaban haciendo las cosas correctas. Y Él quería que dieran fruto. Pero sin embargo, ellos en su terquedad, ellos en su ego, por no reconocer a un hombre sencillo que le estaba dando una explicación correcta y exacta a lo que era la Torá. El Mesías vino a poner la Torá en su lugar. Él era la Torá viviente. Ahora, ¿por qué Él se refiere al enemigo? ¿Y qué dice? Déjalo que crezca justo hasta el final de la siega. Cuando vemos ese tipo de palabra que está hablando el Mesías, es porque Él sabía que habían personas que aunque tuvieran la Torá, no estaban haciendo las cosas de la manera correcta. En el tiempo de Yeshua eso también está hoy por hoy. Y creo que muchos pastores están errados en la manera de mirar la Torá. Igualmente del otro lado. Cuando digo el otro lado no lo digo para avergonzar a nadie. Lo estoy diciendo es para que hagan la reflexión y reconozca que cada quien está haciendo las cosas incorrectas. Y que sin querer no podemos hasta convertirnos en enemigos del Padre por no hacer las cosas debidas. Hoy por hoy, la restauración de todas las cosas se están dando. El hijo menor está regresando a la casa del Padre, en este caso el pueblo disperso, mezclado entre las naciones. Hoy por hoy ahora son las 12 tribus que están dispersas, aún el gentil que está regresando a la casa del Padre. Y que queremos hacer las cosas de manera correcta. Entonces, si queremos hacer las cosas de manera correcta y ser ese trigo para ser recogido en la cosecha final, porque esa es la gran cosecha, entonces tenemos que hacer una reflexión de qué manera estamos atendiendo la Taná de los profetas, la Torá del Padre,
si no le hemos agregado y hasta quitado cosas que Él estableció. Entonces tenemos que tener cuidado. Los enemigos, la cizaña, es precisamente eso. Le voy a dar la cita de lo que nuestro estimado amigo Pablo Rashaur nos dice sobre la cizaña. Vamos al capítulo 2 de Gálatas. ¿Qué nos dice el capítulo 2 de Gálatas? Gálatas capítulo 2, verso 4. Y que dice: y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos secretamente, quienes se infiltraron para espiar nuestra libertad que tenemos en Yeshua el Mesías, a fin de que someternos a esclavitud. Aquí están hablando de los hermanos de que querían obligarlos a circuncidarse, a observar las obras de la ley, que no era más que una serie de ritos y legalismo que se conoce en el tiempo del primer siglo, que era la casa de Shammai, y habían dos casas de estudio que dominaban para el tiempo de Yeshua, y una de ellas era la casa de Shammai y la otra era la casa de Iliar. Entonces, eso es lo que está diciendo ahí en la carta de Gálatas. Hermanos que se introducieron, ¿para qué? Para hacer daño. Entonces ya estamos viendo quiénes son las cizañas, no el trigo. Este es solo la punta. Segunda de Corintios, capítulo 11. Verso 13. Porque estos son falsos apóstoles, obreros deshonestos en que se disfrazan los apóstoles supuestamente del Mesías. Y no es extrañar que el mismo Satanás se disfrace de ángel de luz. Así que no es muy extraño también que sus ministros se disfracen como ministros de justicia, a fin los cuales serán conforme a sus obras. Bueno, hoy por hoy, en nuestros hermanos también, sin ánimo de ofender, sino que hagan la reflexión, falsos apóstoles. Yo no entiendo cómo hay personas que dicen ser apóstoles y no saben cuándo va a venir su Mesías. Por lo menos cuando digo cuándo va a venir el Mesías me refiero específicamente a una temporada, y es en la temporada de la fiesta del otoño. Todos sabemos quienes estamos regresando a la casa del Padre y que conocemos esta verdad, entonces les sugiero que vaya y escuche la primera serie de Volviendo a la casa de mi Padre, donde el Mesías está en la fiesta. Y entonces, aún con las enseñanzas, los apóstoles de hoy, mucha gente están con ese engaño porque creen que es un título. Y no es un título, es una función dentro de 5 ministerios. Y apóstol lo que significa enviado. Y entonces hoy lo estamos viendo de una manera incorrecta. No lo estoy diciendo para avergonzarlo, sino que usted haga la reflexión. Yo también salí del cristianismo y no me avergüenzo porque me aparté para mi Padre. Pero cuando conocí esto tuve que reconocer que estaba en un error. Me arrepentí y le dije: Padre, perdona porque no sabía. Pero hoy por hoy ya conozco. Y es lo que yo quiero que usted conozca. En segunda de Pedro, capítulo 1, Pedro también nos está alertando sobre situaciones que estaban pasando. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 16. Porque nos hemos dado a conocer el poder de la venida de Jesús, de nuestro Señor, sí, de nuestro Señor, no siguiendo fábulas artificiosas, sino como testigos oculares de su majestad. Aquí está, fábulas. ¿Qué es fábula? Genealogías, hay cosas que están haciendo que no ves. El mismo Shaul criticaba a sus hermanos con cosas judaicas. Él fue severo a la hora de también, digamos que de señalar, reprender.
En Primera de Timoteo también vamos a ver que el mismo Saulo, perdón, hizo correcciones severas y fue duro, porque era necesario. Primera de Timoteo, el versículo 4. Aquí estoy en el segundo libro, perdón. Primera de Timoteo, el 4. Ni prestarán atención a fábulas, genealogías interminables que dan pie a especulaciones, más que a la realización del plan de ¿qué? De Jehová por la fe. Entonces, mira lo que dice el 3 para ser más preciso. Cuando pasaba por Macedonia te rogué que permaneciera en Éfeso, para que mandaras a algunos que no enseñaran diferentes doctrinas, ni prestan atención de fábulas, genealogías interminables que dan pie a especulaciones, más bien a las realizaciones que no dan a qué, a la realización del plan de Jehová. El propósito de este mandamiento es el amor nacido de un corazón puro, bueno, de conciencia y de una fe no fingida. Aquí estamos viendo entonces a nuestro hermano Saulo de Tarso, hablando de la cizaña. Vimos a Pedro, que también hablaba de qué. Lo vamos a ver. Falsos maestros y falsos profetas. Entonces, un verdadero profeta te va a llevar a la Torá. Un verdadero profeta va a reconocer ambas casas dispersas mezcladas. Y que la restauración de todas las cosas es que estamos volviendo a la casa del Padre, que estamos volviendo a la Torá, estamos volviendo a las fiestas, estamos volviendo al Shabbat, estamos volviendo a los comienzos de mes, que son las fiestas que Él estableció. Esa es la restauración de todas las cosas. Un falso profeta te va a decir cosas que te van a sacar de la Torá. Entonces, hermanos, aquí está. Vamos a Timoteo, el capítulo 4 ahora. El verso 7. Pero evita las fábulas profanas y propias de vieja, ejercítate ¿qué? En la piedad. Aquí está otra vez. Y si lee desde el 6 dice, indicando estas cosas a los hermanos, serás un buen ministro de ¿quién? De Yeshua el Mesías, nutrido en la palabra de fe y de buena doctrina, que has seguido acerca, pero evita las fábulas profanas y propias y viejas, ejercita, sino que en la piedad. Entonces, hay gente que tiene apariencia de piedad, pero sus hechos. Y entonces, ¿cómo estamos haciendo? ¿Quiere ser ese trigo verdadero? Entonces, bueno, hagamos las cosas correctas para la cosecha final. ¿Qué más? Segunda de Pedro. ¿Qué nos dice Segunda de Pedro? Segundo de Pedro, capítulo 1. El 16. Ya lo vimos. No fingida. Segunda de Pedro, capítulo 2, perdón, es el verso 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como también habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente en herejía destructora, negando que al soberano que lo adquirió, trayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Entonces aquí estamos viendo que falsos maestros y falsos profetas. Hermanos, tenemos que revisar qué estamos haciendo ambas partes. Habla de fábula, genealogía, aquí está hablando de apóstoles, se lo leí en Corintios, aquí está hablando falsos maestros. Entonces, tenemos que hacer ese ticún. Lo vimos en Corintios, lo vimos en Gálatas, entonces ya sabemos que esa es la cizaña y que el trigo verdadero va a permanecer. La diferencia entre el trigo y la cizaña es cuando sale la espiga, que el trigo, como tiene contenido, se dobla, mientras que la cizaña se queda paradita, la espiga, y se queda derechita. Entonces, esa es la diferencia de una a la otra.
El motivo de esto, devolviendo a la verdadera Torá y a los profetas, porque el mismo Mesías cuando le habló del rico y Lázaro, él le dice, cuando dice que estaba la otra persona, déjame ir a mis hermanos y hablarles para que así se arrepientan. Y le dijo, aunque tú vayas, ellos no se van a arrepentir. Y le dijo, ahí tienen la Torá de Moisés y la Tanás de los profetas, que a ellos oigan. ¿Por qué? Porque le estaban hablando de que iba a venir un Redentor, que iba a redimir no solamente a Israel, sino también a nuestros hermanos. En el libro de Joel, en el capítulo 2, vemos que hay una profecía que inclusive lo dije en el otro audio, que tiene que ver con la lluvia temprana y la lluvia tardía. Y que ahí se habla de un derramamiento del Ruach HaKodesh. Ya sabemos que las lluvias, las tempranas, tiene que ver con la primera y la segunda, con la fiesta del otoño. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque esto se ha vuelto una bendición y también una equivocación, porque también andábamos cerrados. Entonces, si vamos a recibir una visitación del Padre, porque dice que Él derramará de su espíritu sobre toda carne, la lluvia. La lluvia, la más fuerte siempre era en la fiesta de Shavuot, en el tiempo de la fiesta de Shavuot. ¿Y qué dice el 28? Y después de estos días derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestras hijas y vuestros hijos profetizarán, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. También sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y harán que prodigio en los cielos y en la tierra. Esto antes que se convierta el día de lo que es luna de sangre, eso es otro tema. Pero aquí, sobre todo, derramaré mi espíritu. Eso se dio cuando estuvo el Mesías, después que resucitó. Él estuvo 40 días con sus discípulos y le dijo, no se vaya hasta que haya venido el Ruach HaKodesh sobre ustedes, sobre ellos. Se fueron al templo no a orar. Ellos iban a la fiesta de Shavuot, porque ellos conocían bien esa cultura. ¿Y qué dice? Cuando llegó el día de la fiesta, hubo un derramamiento y se cumplió la profecía que estaba en Jeremías. El libro de Hebreos lo menciona, capítulo 9, el pacto que se hicieron con ambas casas, con los gentiles, ya lo vimos en Efesios 2:16, habla de cómo fuimos allí injertados. Romanos 11 también lo dice, que fuimos injertados al olivo, y que allá en Efesios dice que de ambos pueblos, de ambas casas, hizo uno solo. Jeremías, ya vamos a terminar, Jeremías 16, verso 14. ¿Qué nos dice Jeremías 16, verso 14? Y es aquí que estamos ya para entrar a lo que es la cosecha final. ¿Qué dices? Jeremías 16, 14. Pero aquí vienen días, dice Jehová, que no se irá más, Vive Jehová que sacó a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Sino que vive Jehová que sacó a los hijos de Israel de todas las tierras del norte, de las tierras donde la había arrojado, porque los haré volver a su tierra, la cual juré a sus padres. Entonces aquí está la cosecha final. Van a recoger a todos los hijos de Israel, aun donde estén en todas las naciones. Quiero que sepa que usted también es hijo del Padre, porque usted fue injertado. Y donde usted esté va a ser recogido. Esa es la gran cosecha, la cosecha final. La casa de Judá, la casa de Efraín o de José, mezclada entre las naciones, las 12 tribus dispersas, porque ya hemos hablado de ese tema, y se van a recoger. ¿Qué día? Eso va a ser la antesala cuando venga el Mesías.
y todos los muertos resucitarán, y los que hayamos quedado seremos transformados. Esa es la cosecha. Yo quiero que usted no se pierda esa bendición. Vuélvase a la casa de su padre, así como yo lo hice. Hice ese Teshuvah, ese Tikkun y el de Bekut. Entonces, bueno, hay bastante material de lo que le he hablado, lo que es el trigo verdadero, la cizaña, quiénes son, y la idea es que salgan de ese error. Ezequiel capítulo 37 también nos dice la unión de las dos casas, pero me gusta porque en el verso 20, 22 precisamente, que dice: y los palos sobre los que escriba estarán en tu mano delante de tus ojos, y le dirás: así dice Jehová Adonai, he aquí yo tomo los hijos de Israel entre las naciones a donde fueron, y los recogeré de todas partes, y los traeré a su propia tierra. Y haré de ellos una nación en todas las tierras, y los montes de Israel, y un rey les será, todos por ellos, por rey, y nunca más serán, ¿qué? Dos naciones, y nunca más serán divididos en dos reinos. Aquí está la profecía, la gran cosecha que se va a dar, y estamos pronto a ver eso. Quiero terminar con dos capítulos que están, Apocalipsis 14, y con esto terminamos. Apocalipsis 14, me gusta lo que dice Daniel, cuando tumba la imagen, Daniel 2:44, y cuando tumbó la imagen de una piedra, de un brazo no humano, se hizo un gran monte, y hizo, ¿qué? Un solo reino por siempre. Ahí tienen, hermanos, ahí vamos a estar nosotros, usted y yo, si usted y yo hacemos lo verdadero y lo justo delante del Padre. Apocalipsis 14, verso 15 en adelante, ¿qué dice? Y salió del santuario otro ángel clamando con gran voz al que está sentado sobre la nube, y que dice: envía tu voz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube arrojó su hoz sobre la tierra, y la tierra, ¿qué? Fue cegada. Y el otro ángel salió al santuario que está en el cielo, teniendo también una hoz afilada. Entonces, bueno, aquí está, mi hermanito y mis hermanos. Aquí está, la tierra va a ser cegada y va a ser la cosecha final. Entonces, la cizaña va a ser separada y el trigo va a ser llegado al granero. Cuando uno observa en el mismo Mateo 13, ahí habla de la red barredora. Y dice que él va a echar una red al mar. El mar son las naciones. Y va a agarrar la red y la va a poner a la orilla. Y pondrá los peces buenos y los peces malos. Ya sabemos quiénes son los peces buenos y quiénes son los peces malos. Igual, cuando él dice: y llamaré las ovejas y las cabras, pondré las ovejas de un lado y las cabras de un lado. Entonces, creo que ha sido bastante suficiente sobre lo que es el trigo, la cizaña, la cosecha final, quiénes son la cizaña, quiénes, aún las religiones del mundo. Entonces tenemos que volvernos al Padre. Termino con Apocalipsis, capítulo 11. Me gusta eso. El 15. Y el séptimo ángel tocó una trompeta, hubo grandes voces en el cielo que decían: el reino del mundo ha llegado a ser de nuestro Señor, de su ungido, y reinará por todos los siglos de los siglos. Y dicen que los 24 ancianos que estaban sentados en su trono delante de ¿quién? De Jehová Dios, se postraron sobre su rostro y adoraron a Jehová, diciendo: te damos gracias, Señor, Dios Todopoderoso Jehová, el que es y el que era, porque habrá tomado su gran poder desde que asumiste los reinos. Aquí está. Todos los reinos, como lo dice Daniel, vinieron a ser del Padre. La tierra va a ser cegada y
¿usted dónde va a estar, hermano? Yo mismo. Creo que tenemos que volver a la restauración de todas las cosas. Volvernos a la Torá, volvernos a los profetas, al Brit Hadashah, para poder entenderlo correctamente. Ya le expliqué el trigo, la cizaña, y la tierra va a ser cegada. Me gustaría verlo ahí también. Gracias, Padre, porque permitiste una vez más que yo conociera esta gran verdad. Yo quiero darle estos a mis hermanos dispersos, aún a las 12 tribus dispersas, porque dirán, bendito el que viene, en el nombre de Jehová. Y ya sabemos que va a ser tu Hijo, que venga a reinar y la tierra va a ser cegada. Padre, quita los velos como me lo quitaste. Ayuda a tu pueblo, ayuda a tus hijos. Hazle saber la verdad que me diste a mí algún día, y de que ese día, hoy por hoy estoy aquí, volviéndome a ti, de corazón, de alma, espíritu, y con todas las fuerzas, para que tu pueblo también vuelva de la manera que yo lo hice, Padre. Si lo hiciste conmigo, ¿por qué no con ellos? Ellos también son tu pueblo, pero está escrito que tú los recogerás de todas las partes del mundo, porque el mismo Mesías lo dijo, Mateo 24, y serán recogidos todos los hijos de los 4 ángulos de la tierra. Gracias, Abba, porque me permitiste poder entender y darle del mismo alimento que tú me has dado. En el nombre de Yehoshua HaMashiach, amén, amén, para tu gloria y honra, Abba.